Bienvenidos a nuestro video número 8 de nuestro taller filosófico de la teoría del diseño inteligente. En los videos anteriores ya hemos visto que la teoría del diseño inteligente consiste al menos en una hipótesis explicativa que hemos visto que posee confirmación. No solo porque es relevante, da razón de lo que quiere explicar, sino también porque es fértil, explica fenómenos como el junk, DNA, no ADN basura, los genes huérfanos, los fenómenos de convergencia y otros extraños fenómenos para el evolucionismo, para los cuales no fue primitivamente acuñada. Además, como veremos también en otros videos, refuta refutaciones que han querido hacer los evolucionistas o quienes la critican sobre la existencia de monstruos o la existencia de características en los vivientes que un diseñador inteligente nunca hubiera hecho, o la redundancia del código genético. Eso lo hemos visto ya, entonces hemos visto las razones de la confirmación de la TDI como hipótesis explicativa. Y además, viendo las exigencias o las características del compromiso ontológico propio de la filosofía y del filósofo de aceptar como existente aquello a lo que nos conducen los datos fuertes de la ciencia y la razonabilidad, hemos visto también en la reflexión filosófica que la fuente inteligente es una inteligencia y además es una inteligencia libre, por lo tanto se trata de una persona. Esa es la conclusión de nuestro video anterior. Pero además de los argumentos que ya mencioné para mostrar muy claramente por qué la TDI es una hipótesis explicativa que posee confirmación por criterios epistemológicos, como es poder explicar aquellas cosas para las que no fue acuñada y que son varias, mencioné 3, hay un argumento aún más fuerte en pro de su confirmación casi definitiva. Digo casi definitiva porque en ciencia natural nunca puede haber una confirmación definitiva, porque una confirmación definitiva que equivaldría a decir la hipótesis no solo es una hipótesis confirmada, sino que además es verdad, y eso en ciencia empírica nunca lo podemos decir. ¿Cuál es ese motivo de confirmación aún más fuerte? Bueno, en realidad son dos. Primero, la existencia de un auténtico lenguaje en las células, el lenguaje llamado lenguaje del ADN, y segundo, la complejidad de los mensajes contenidos en ese lenguaje. Son dos cosas distintas. Ahora, para entender eso, debemos entender bien qué es un lenguaje, dejando de lado por ahora qué es el lenguaje genético. Pero antes permítanme recordar o hacer una reflexión fundamental. En la medida en que en los seres vivos hay información y en la medida en que la información no es una propiedad de la materia, no es materia ni es energía, el naturalismo queda definitivamente refutado. Y además, y esto es algo para mis colegas de filosofía, y en especial de filosofía de la filosofía de la ciencia se ha ocupado muy poco de las implicaciones ontológicas que tiene la presencia de la información en el mundo, teniendo en cuenta que la información no es ni materia ni energía. Puede transmitirse a través de la materia, puede asentarse en la materia, pero no se identifica con ningún medio en el cual se asienta. Por eso, como decía Norbert Wiener, fundador de la cibernética y uno de los grandes matemáticos del siglo XX, que no puede ser acusado de ningún tipo de espiritualismo, cosa rara o posición metafísica fundamentalista, nos decía Norbert Wiener, la información no es ni materia ni energía. Bien, expliquemos ahora lo que es un lenguaje. Esto es fundamental. Dejemos de lado si vamos a hablar del lenguaje humano o vamos a hablar del lenguaje que está en las células.
Y en primer lugar, para entender lo que es un lenguaje hay que entender una noción ontológica crítica, la contingencia. ¿Qué es la contingencia? Notemos que el mundo está constituido por las cosas que existen y cómo existen en él. Tenemos ahí lo siguiente, hay cosas que suceden y que existen por necesidad. Si ponemos dos cuerpos uno al lado del otro, van a igualar sus temperaturas. Bueno, eso sucede por necesidad. Lo mismo si dejo caer un cuerpo, va a caer por necesidad. Hay cosas que suceden por necesidad. Son por las regulaciones a las que está sometida la materia y que los seres humanos tratamos de capturar esas regularidades en leyes o expresarlas en leyes. Eso número uno. Hay cosas que suceden por necesidad, pero hay cosas que suceden por azar. ¿Y qué es el azar? El azar es cuando dos líneas causales de hechos que van causándose serialmente se entrecruzan. Esa noción de azar como entrecruzamiento de líneas causales impertinentes es una noción que pertenece al profesor Mario Bunge y que yo asumo. Hay cosas que suceden por azar y hay cosas que suceden por necesidad. Pero también hay cosas que suceden por obra de la inteligencia. Simplemente, la Catedral de Notre Dame no es producto de la necesidad, no. No es producto del azar, no. ¿Es producto de qué? De la inteligencia. Por lo tanto, y esto es fundamental recordar, además de las cosas que suceden necesariamente, hay cosas que suceden pero podrían no haber sucedido y que son de un modo pero podrían ser de otro. A esas cosas las llamamos contingentes y son o bien producto del azar o bien producto de la inteligencia. Esa es la contingencia. Bien, explicado lo que es la contingencia, fíjense en otro ejemplo, para ser más claro aún. Supongamos un accidente de autos. La existencia del accidente es algo azaroso. Supongamos dos autos vienen por líneas distintas y chocan. ¿Cómo queda esparcido todo el modo? También azarosamente. O sea, ahí vemos la existencia por azar de un hecho y el modo cómo queda configurada una escena también por azar. Lo mismo pasa, la inteligencia decide hacer algo. Ese algo debe su existencia a la inteligencia, pero lo hace de determinado modo, como, volviendo al ejemplo, la forma, los detalles, la figura de la Catedral de Notre Dame. También es contingente, podrían haber hecho en vez de 2 torres con 3, etc. Ahora bien, entendida la noción de contingencia, nos metemos en un lenguaje. ¿Qué es un lenguaje? Independientemente del lenguaje humano, lenguaje de la célula u otra forma de lenguaje. Primero, un lenguaje consiste en un conjunto de signos, en un código. Esto es debido al primer investigador sobre la teoría de la información que fue Claude Shannon en 1948. Tenemos un código. Pueden ser letras, pueden ser banderas, pueden ser señales luminosas, pueden ser otro tipo de señales eléctricas, etc. Necesito un código, conjunto de signos. Y número 2, estamos en el nivel básico, esos signos son independientes unos de otros. Luego tenemos en un lenguaje, usemos un lenguaje natural, como el español o el inglés para explicar mejor esto, tenemos una sintaxis, un nivel sintaxis de la sintaxis. La sintaxis implica una gramática en acuerdo con qué reglas se forman, se alinean los signos, y además qué palabras forman ese lenguaje, qué letras se unen y permitimos que se unan formando palabras. Esa es la sintaxis, que implica una gramática, implica un vocabulario. Luego tenemos la semántica, el significado de las palabras y el significado de las frases que se forman a partir de las palabras. Y las palabras, a su vez, como dijimos antes, es un conjunto independiente o contingente. No se unen por necesidad de signos.
uno de los más grandes descubrimientos de la humanidad lo hizo el científico húngaro Michael Polanyi, cuando en 1968 pudo establecer experimentalmente que los signos o las bases nitrogenadas del ADN eran independientes unos de otros. Del mismo modo que la palabra barco, las letras que forman las palabras no se unen por necesidad, sino solo independientes unas de otras. Ahí tenemos la contingencia. Entonces, una vez que entendemos el lenguaje, ahora vamos al lenguaje del ADN. El lenguaje del ADN consiste en un conjunto de letras, que son las bases nitrogenadas, que son independientes unas de otras. Ese es el gran hallazgo de Polanyi. Y es fundamental, porque si eso no fuera así, si las bases que luego van a codificar proteínas y van a codificar estructuras, se unieran en función de leyes o regularidades naturales, ahí no puede haber ninguna presencia de la inteligencia, ni siquiera una presencia del azar. Sería la necesidad química la que une las bases. Bien, ¿a dónde vamos con esto? Vamos a lo siguiente, que el ADN es un lenguaje de sentido estricto. Tiene signos independientes, perfecto. Tiene una gramática, determinadas bases nitrogenadas se unen para designar, esa va a ser la semántica, un aminoácido, o en cuanto a la gramática, determinadas bases marcan que esto debe ser leído a partir de aquí y la lectura que hace la célula de ese mensaje debe ser detenido aquí. O sea, el mensaje, la sintaxis del ADN contiene puntos de inicio y puntos de terminación de lectura de los signos que están contenidos en el ADN, que son las 4 bases nitrogenadas, y en su semántica sabemos que los codones o algunos tripletes de nucleótidos codifican los aminoácidos y a su vez la cadena de signos de codones codifican una proteína y las proteínas son fundamentales en la estructura y los procesos del organismo. Ahora bien, todo esto es contingente. Los signos, la gramática o sintaxis, la semántica. Fíjense que los codones no producen los aminoácidos, simplemente van a lo que se llama el ribosoma en la célula mira, por así decir, ese triplete y trae un aminoácido, pero no hay una unión química o una influencia química. Esto es fundamental. Por eso los biólogos dicen, estamos en presencia de un lenguaje. Dawkins, Maynard Smith o mi viejo amigo Bernd Olaf Küper, todos los biólogos evolucionistas sostienen también que el ADN es un lenguaje, o mejor dicho, que en el ADN está contenido un lenguaje informacional, que tiene una sintaxis, una semántica y una pragmática. Pero lo que no advierten los evolucionistas es que por su contingencia, un lenguaje como el lenguaje contenido en el ADN señala inequívocamente a una inteligencia. Todo lenguaje supone un orden, supone un código, supone un ordenamiento de los signos de ese código, supone ciertas uniones de esos signos que a su vez tendrán un significado referido a un receptor. Eso lo hace la inteligencia. No hay ningún ejemplo que uno diga, bueno, acá tenemos un lenguaje, pero es un lenguaje que se formó naturalmente. Sabemos por la esencia misma de la contingencia contenida en el lenguaje, porque una contingencia es esencial al lenguaje y por lo tanto no puede ser sino producto de la inteligencia, no del azar. A veces los evolucionistas han querido escapar a esta conclusión diciendo que es un conjunto de coincidencias congeladas en el tiempo. Pero se dan cuenta ustedes que hay un lenguaje estricto, no simplemente un codón que por casualidad quedó
representando a un aminoácido, no, es un conjunto de reglas gramaticales, un conjunto de codones y todo ello con una semántica que hace funcionar a un organismo. Pero, por si esto fuera poco, ¿qué quiero decir esto? Que un lenguaje implica una inteligencia, porque un lenguaje supone la contingencia, y la contingencia o bien produce azar, o bien es producto del azar, o bien es producto de la inteligencia. Pero la complejidad del lenguaje genético, que nadie niega, solamente es posible en función de una inteligencia. Pero por si eso fuera poco, los mensajes que contiene el ADN son de una complejidad inalcanzable en el tiempo que se supone existió no solo la Tierra, sino el universo. Para que sea claro, o para ser claro, las bacterias, las formas más elementales de vida, poseen cientos de genes y la probabilidad de un gen de formarse azarosamente por la unión de las bases es de 1 en 10 a la 65 y hablo de un gen. Por lo tanto, no solo el lenguaje genético señala una inteligencia, sino que la complejidad de los mensajes no es alcanzable por medio del azar. Imagínense ustedes 1 en 10 a la 65, un solo gen, y estamos hablando de cientos de genes. Una vez Richard Dawkins, y con esto finalizamos, quiso mostrar que eso no era tan así y dijo, voy a tomar una frase del lenguaje inglés y tratar de producirla azarosamente. Entonces, en su famoso libro El relojero ciego, puso una computadora teóricamente a funcionar que en 40 intentos logró una frase. Me parece que es una comadreja, que está sacada de un texto de Shakespeare, pero lo que no era claro al comienzo, después todos nos dimos cuenta, era que Richard Dawkins, lo mismo habían hecho otros filósofos, había puesto esa secuencia como algo final y había hecho un sistema por el cual las letras, a medida que formaban frases, tenían en cuenta, la computadora tenía en cuenta esa secuencia final e iba descartando aquellas frases que no se parecían a la secuencia final. Pero eso es pensar teleológicamente, pensar que la vida actúa de acuerdo a una finalidad preestablecida. Por lo tanto, y para cerrar este fundamental video, pensemos lo siguiente. La contingencia es fundamental para entender lo que es un lenguaje. Y a su vez, un lenguaje, en la medida en que es contingente, porque sus signos son absolutamente independientes unos de otros, por su gramática, por su semántica. Lo ven ustedes, la contingencia. ¿Por qué hay muchos lenguajes humanos? Podemos decir barcos en español, ship podemos decir en inglés. ¿Qué quiere decir? Que entre el nombre y la cosa ahí no hay relación, por lo tanto es absolutamente contingente. Ahí no reina la necesidad. Si las palabras se formaran porque las vocales, por cuestiones físico-químicas, se unieran o por otra razón, entonces los lenguajes no serían contingentes, sino serían necesarios. Bien, en el próximo video vamos a hablar de la falsabilidad de la teoría del diseño inteligente y vamos también a repasar de un modo muy resumido lo que hemos dicho hoy, que es difícil, sobre todo cuando hay que tener en cuenta una noción tan abstracta pero tan crítica como la de contingencia, que está en la base de todos los lenguajes. Gracias.